Si tenéis preguntas, las podéis hacer por el apartado de preguntas, ¿vale? Iré contestando a medida que las hagáis, o haremos una pausa y iré contestando, o todas al final, ¿vale? Bueno, son las 5 en punto. Si os parece, vamos empezando. Estamos al inicio de un webinar de alimentación saludable, un poco con la finalidad de explicaros en qué consiste la alimentación saludable, de qué se compone y sobre todo de que tengáis una visión un poco crítica referente a este mundo que está tan de moda, la alimentación saludable. Lo vemos por todas partes y sobre todo hoy en día todo el mundo sabe de alimentación saludable. Abrimos el Instagram o el Google o lo que sea y todos son gurús de la nutrición, que todos dicen su teoría, sus prácticas, bueno, sus trucos para adelgazar 10 kilos en una semana, bueno, dietas milagro y todo eso. Estamos muy rodeados de temas de alimentación y, bueno, tanto por parte de los gurús que he nombrado, como por parte de la industria. Veremos que al final os he puesto un apartado de manipulación, digamos así, por parte de la industria, en temas económicos y lobbies alimentarios. Dicho eso, la finalidad, lo que me interesa más de esta charla es que al final tengáis una visión crítica de la alimentación, porque las bases de una alimentación saludable en sí, a lo mejor la habéis escuchado ya muchas veces, ya sea las pirámides, las raciones diarias o semanales que se recomiendan, así todo lo vamos a hablar, ¿vale? Bueno, me presento, soy Guillem Sociedad Rullán, soy dietista nutricionista, colegiado en Barcelona. El número de colegiados está mal, es 001736. ¿Vale? Me gradué en la Universidad de Barcelona y estudié un máster en nutrición clínica y ahora estoy terminando un máster en nutrición deportiva por Nutritional Coaching de la Universidad de Barcelona. Un breve resumen de lo que vamos a hablar en este webinar. Vamos a introducir un poco los conceptos de alimentación saludable, nutrición, dieta, alimento, nutriente, ¿vale? Para que tengamos las bases claras. Luego comentaremos un poco las pirámides, para qué sirven, cómo están diseñadas y también las criticaremos un poco. Vamos a explicar el método del plato. Supongo que alguno de vosotros ya ha oído hablar de ello. De cálculo de requerimientos y reparto alimentario, que eso es un método para crear dietas o para pautar dietas de manera más cuantitativa. El método del plato sería más cualitativo y el cálculo sería más cuantitativo. Luego haremos un apartado de consecuencias de una mala alimentación, centrándonos básicamente en obesidad y diabetes, ¿vale? Y al final lo que os he dicho de los factores económicos relacionados con la alimentación saludable. Y bueno, finalmente una diapositiva a modo resumen, que con la idea de que con un gráfico tengáis una idea de lo que es la alimentación saludable, ¿vale? Lo dicho, cualquier cosa, preguntad por el apartado de preguntas, que lo tenéis ahí en cualquier lado de la pantalla. Y yo, desde que las vea, os digo algo, ¿vale? Conceptos básicos. ¿Qué significa salud? Bueno, alimentación saludable me había obligado a definir el concepto de salud. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, para la redundancia, es la ausencia de enfermedad. Es una definición un poco pobre. Luego tenemos otras definiciones, como la de la OMS, que dice que no solamente la falta de patologías. Luego tenemos una un poco más lírica, que digamos, manera de vivir autónoma, solidaria y joyosa. Bueno, para que me guste. Y luego tenemos la última, que es la que me gusta más. La salud es principalmente una manera de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser. ¿Vale? Vamos con esto. Vamos a la diapositiva. Vale. Y la alimentación es el acto de alimentarse. Es un acto voluntario. ¿Vale? Nos quedamos con esto de que es un acto voluntario. Consta de 3 fases. Primero, obtención del alimento, ya sea antiguamente sobre todo del campo, la caza, la recolección. Ahora hoy en día el supermercado, el mercado ya en pocas ocasiones.
las grandes superficies, el restaurante. Luego la preparación, que muchas veces también ya se omite porque tenemos mucha comida preparada, vamos a muchos restaurantes, en la situación en que estamos no, pero normalmente sí. Y finalmente la ingesta, ¿vale? Que sería a lo mejor la fase que menos ha cambiado de la alimentación. Repito que es un acto voluntario, ¿vale? Y luego tenemos nutrición y dieta. Así como alimentación es un acto voluntario, nutrición es involuntario. ¿Veis este mapa que tenéis aquí a la derecha de la pantalla? Sería el metabolismo, sería lo que pasa dentro del cuerpo una vez se ha terminado el proceso de alimentación. Serían todas las reacciones metabólicas que lleva a terminar nuestro cuerpo para sacar energía, macronutrientes de los alimentos y aprovecharlos con el fin que sea. Básicamente la nutrición es estudiar estos procesos. Como definición, acción de nutrir o nutrirse, ¿vale? Es la ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias alimentarias y la forma en que el organismo los asimila. Dieta. Hemos oído hablar mucho de dietas, de la palabra dieta seguida de otra palabra. Dieta el no sé qué, dieta de la alcachofa, dieta cetogénica. Bueno, una dieta básicamente es un conjunto de hábitos alimentarios y tipos de alimentos que consume un organismo o población. Forma parte de la rutina de la persona, del estilo de vida de la persona, ¿vale? Claro, seguir una dieta sería controlar o regular la cantidad y tipo de alimentos que toma la persona o un animal, con un fin específico. Por ejemplo, padezco de obesidad, pues voy a hacer una dieta hipocalórica, baja en calorías para adelgazar. O soy una persona que voy al gimnasio, me interesa aumentar la masa muscular, voy a seguir una dieta hiperproteica, hipercalórica con el fin de aumentar el tejido muscular, ¿vale? Luego, como hemos dicho, hay mucha dieta milagro, mucha dieta que ya no vamos a meter en eso, ¿vale? Alimentación saludable, vamos ahí. Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te proporcionen los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes sabemos que son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Más adelante vamos a explicar un poco cómo deberían repartirse a lo largo del día o la semana para que la alimentación sea más o menos saludable y cuáles tendríamos que evitar o tener con más frecuencia. El objetivo de seguir una alimentación saludable es conseguir y mantener un estado de salud óptimo en función de la etapa de vida en la que nos encontremos y el estilo de vida que tenemos. Por eso quiero que tengáis la idea de que la alimentación saludable debe ser un concepto dinámico y flexible, que se adapte en función de la etapa de vida en la que os encontréis o de si padecemos una patología, por ejemplo, la dieta de un bebé. La dieta saludable de un bebé no va a ser la misma dieta saludable de un anciano o de una persona que haga mucho deporte o de un enfermo de riñón, por ejemplo, o de hígado, o que padezca un cáncer, ¿vale? Para poner un ejemplo, un individuo celíaco, que es aquel que no tolera el gluten, su dieta saludable va a ser aquella libre de gluten. No obstante, para un individuo no celíaco, la dieta libre de gluten no tiene por qué ser la más saludable, ¿vale? Espero que se entienda esto. Cambiamos. Vemos que no tenemos preguntas. A ver. Vale, seguimos. Las pirámides. Supongo que habéis visto ya muchas veces la pirámide alimentaria, porque cuando escribimos alimentación saludable, lo primero que nos sale es la pirámide de alimentación. Está en libros, infografías, están por todas partes. La pirámide nutricional es una herramienta de educación y promoción de la salud que se muestra de manera gráfica y sencilla a través de dibujos o fotografías de alimentos e indica qué cantidades han de consumirse de manera orientativa para seguir una alimentación saludable. Vale. La forma de la pirámide nos indica que la parte de abajo tendría que ser la más abundante en nuestra dieta y a medida que nos vamos yendo hacia el vértice de la pirámide sería lo menos frecuente, ¿vale? Esta que tenéis aquí es la primera pirámide que se hizo en Estados Unidos y se hizo en un contexto en que la industria agrícola tenía un excedente de producto de cereal.
producían mucho y no se vendía. ¿Qué dijeron? Para aumentar la economía del país, vamos a promover la ingesta de carbohidratos, de harinas. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que es lo más saludable, por tanto, que debe ser la base de la alimentación, la base de la pirámide. ¿Qué pasó? El consumo de carbohidratos en América se disparó. Y bueno, pues una medida que tuvo resultado económico, pero también un resultado negativo en la salud de la población. ¿Vale? Veremos que los carbohidratos deben estar en la alimentación saludable, pero no tiene por qué ser la base de la pirámide. Tenemos que la fruta y la verdura cogerán más protagonismo y que más abajo de todo eso tendremos otro eslabón que merece atención. Será el ejercicio físico y los hábitos saludables. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos un poco más avanzados. Cada 5 o 6 años van saliendo pirámides y también cada país va lanzando la suya en función de sus organizaciones y tal. Comentaremos algunas, por ejemplo, la de arriba a la izquierda, vemos que abajo siguen habiendo los cereales, también vemos que hay harinas, hay cereales de desayuno, bueno. Luego vemos que el segundo eslabón está compuesto por fruta y verdura, ahí bien. También tenemos el aceite de oliva como principal fuente de grasa de la dieta. Esa sería una pirámide hecha en base a la dieta mediterránea, que el aceite usado por excelencia sería el de oliva. Luego vemos los lácteos, la proteína animal, luego vemos los embutidos y arriba del todo vemos las mantequillas, caramelos, donuts, bueno, pastelería industrial que digamos. Y luego vemos cerveza, vino, consumo opcional y moderado en adultos sanos. Bueno, en el momento en que es una herramienta que como finalidad tiene promover la salud, llama un poco la atención que te digan que la cerveza y el vino puede consumirse de manera opcional. Deberían no salir aquí, porque la población de hoy en día le dices que puede tomar una copa de vino al día y se toman 3. Somos así, vale más no ponerlo que no promoverlo de esta manera. La de abajo a la derecha, bueno, simplemente es otra forma, quizá un poco menos gráfica, de representar lo que sería la pirámide, pero vemos ya que nos indica que hay que hacer ejercicio físico. Tenemos esta silueta, que son unas escaleras, pero bueno, tampoco le dan mucha importancia. Que hay mucho hidrato, ¿vale? Pasamos. Esta sería la pirámide actual a nivel español, ¿vale? Vemos bastantes mejoras, pero aún así tiene algunas carencias. Vamos a ver. Abajo del todo, como os decía, está el eslabón que no corresponde a la alimentación, que sería más de hábitos saludables. Tenemos actividad física diaria, unos 60 minutos, para todos los colectivos. Si veis, hay ancianos, hay niños, hay personas adultas, ¿vale? Luego un equilibrio emocional. Si tenemos depresión, ansiedad, lo que sea, nos puede alterar la conducta alimentaria y nos va a conducir a una alimentación poco saludable. Sería la base para poder tener una alimentación saludable, ¿vale? Luego un balance energético. Es posible que comamos de manera saludable, alimentos muy saludables, fruta, verdura, carbohidratos integrales, pero que nos estemos pasando de calorías, que comamos más de las que necesitamos o que comamos menos de las que necesitamos. Ahí perdemos un poco el concepto de alimentación saludable. El reto de la nutrición o de un dietista es conseguir el balance nutricional, el balance calórico, que digamos, siempre que queramos mantener el peso. Luego, técnicas culinarias saludables. Ya nos está diciendo que la fritura, por ejemplo, el ultraprocesado no sería demasiado recomendable, ¿vale? Y luego, como bebida principal, el agua. 4 o 6 vasos al día, ¿vale? Mantener estilos de vida saludables. Aquí tenemos una gran mejora, ¿vale? Luego, el segundo eslabón son carbohidratos. Ya vemos que no hay un paquete de azúcar, ¿vale? Que son carbohidratos ya más marrones, que nos indica un poco más de integral, que sería lo más recomendable. En tercer lugar tenemos la fruta y verdura, nos dice 2, 3 al día de frutas y verduras, más 5, bueno, pasando las 5 raciones al día, ¿vale? Y el aceite de oliva como fuente de grasa principal de nuestra dieta.
Luego vemos la proteína animal, los lácteos, bueno, más arriba ya los embutidos. Arriba del todo siguen habiendo croissants, pastelitos, caramelos, la mantequilla, que nos dice consumo opcional o moderado. Es un poco lo que decíamos antes. Si decimos consumo opcional, estamos de una manera u otra promoviendo el consumo, ¿vale? Y arriba del todo vemos una banderita que dice suplementos nutricionales, vitamina D, folatos. Esos son complementos de la alimentación que no tienen por qué ser necesarios si seguimos una dieta equilibrada. Y en todo caso, si son necesarios, lo va a decidir un profesional de la salud, un médico, un nutricionista, porque también estamos en un contexto en que la gente tiene tendencia a suplementarse, a autosuplementarse, ¿vale? Y muchas veces puede ser más contraproducente que benevolente, ¿vale? Nos sale igual el alcohol. Está fuera de la pirámide, pero sigue saliendo. Bebidas fermentadas. Consumo opcional, moderado y responsable en adultos. ¿Pero qué es un consumo responsable? Sigue siendo un poco cojo, ¿vale? Pero bueno, es por eso que a lo mejor la pirámide alimentaria no es la mejor manera de promover la alimentación saludable a nivel de población general, sin que alguien esté atrás y la explique tal y como es, porque da pie a malas interpretaciones, ¿vale? Esta es otra pirámide que está realizada por la organización de sinazúcar.org, que es una página web que se dedica un poco a la promoción de la salud. Está muy bien, muchas infografías, si queréis echar un vistazo cuando termine el webinar. Hay unas infografías que nos muestran el azúcar oculto de los alimentos, para que nos hagamos una idea de lo que estamos comiendo. Y bueno, es bastante interesante. Lo mismo, una pirámide, esta vez en forma invertida, pero el significado es lo mismo. El eslabón grande sería la base. Si vemos, ya aquí incluye la verdura y la fruta en el eslabón principal, ¿vale? Ya no lo separa de los carbohidratos. Si nos fijamos, los carbohidratos ya son menores. Hay que consumir carbohidratos, pero no tienen por qué ser la base de la alimentación. A no ser, como ya veremos más adelante, que seamos deportistas de élite, que necesitemos grandes cantidades de comida. Ahí los carbohidratos nos van a servir, pero siempre de buena calidad. Luego tenemos la proteína animal, bueno, también la vegetal, que nos incluyen aquí en el tofu ya, los lácteos y arriba la carne roja, ¿vale? Y nos saca de la pirámide con un cartel rojo, tampoco como sea posible. Pizza, patatas fritas, sal, embutidos, cerveza, vino. Sigue saliendo en la imagen, es verdad, pero ya nos dice tampoco como sea posible, ya no nos dice opcional, ¿vale? Vamos mejorando poco a poco. Vale, ahora os voy a explicar el método del plato, lo que hemos hablado antes en el guión. Os explicaré el método del plato y luego la manera más cuantitativa de hacer una dieta, de hacer un plan nutricional más o menos saludable. Uh, Empezamos por el método del plato, que es más cualitativo, es más fácil y si no tenemos unas necesidades concretas, tipo que somos deportistas de élite, que estamos enfermos, que necesitamos tantos gramos de proteína o de carbohidrato, pues creo que es el mejor método, más fácil y más, bueno, y más dinámico, ¿vale? Os explico un poco. El método del plato ayuda a saber la cantidad correcta de alimentos que hay que comer sin necesidad de pesar los alimentos. No vamos a utilizar una balanza para pesar 100 gramos de arroz o 100 gramos de pasta, no, porque esto no crea adherencia. Lo vamos a hacer de forma visual. No vamos a contar calorías ni raciones de hidratos de carbono, ni repartos diarios, ni nada por el estilo. Lo único que necesitamos es el plato, un plato llano, que no sea un plato enorme, sea un plato estándar de 23 centímetros de diámetro, dice aquí, ¿vale? Y se recomienda dividirlo de forma mental y visual en 4 partes, como vemos aquí. Una parte de cereales integrales, serían los carbohidratos. Y nos dice coma cereales, integrales variados, pan integral, pasta integral y arroz integral. Límite los cereales refinados, como el arroz blanco y el pan blanco. Nos está diciendo que los cereales no van a ser la base del plato, de nuestra dieta, sino que van a ser las verduras y las frutas y que sean lo más integral posibles, ¿vale? Luego vemos el segundo cuarto, proteína saludable.
pescados, aves, legumbres. Legumbres son proteínas, ¿vale? Lo incluimos aquí en este cuarto. Límite las carnes rojas, como moderado, no lo tenemos que eliminar, pero tampoco vamos a ver un abuso de ello. El queso igual, los quesos curados, moderarlos un poco. Y luego evitar bacon, fiambres, evitar todos los procesados, ¿vale? Bebida, agua, té o café, sin azúcar. Aquí dice con poco o nada de azúcar, pero yo me atrevo a deciros que limitéis el azúcar, ¿vale? Si puede ser cero, mejor. Y los zumos también. Los zumos no sustituyen a la fruta, ¿vale? Un zumo ocasional y natural está bien, pero no que no sea el hábito del día a día, ¿vale? Y sobre todo evitar las bebidas azucaradas, Coca-Cola, Fanta, los Red Bull, todo esto lo evitamos, ¿vale? Luego, la media parte más importante, frutas y verduras. Cuanto más verduras y mayor variedad, mejor, y sobre todo de temporada, ¿vale? Y si vemos aquí nos dice, las patatas y las patatas fritas no cuentan. Hay mucha gente que dice, sí, yo como verdura, pero está comiendo patatas y patatas fritas, que esto no es verdura. La patata iría más a un carbohidrato, a un cereal, y las fritas ya fuera del plato, ¿vale? Y luego de postre siempre una fruta o un lácteo, ¿vale? Un lácteo natural, sin procesar, que no sea una natilla, que sea un yogur natural, ¿vale? Eso no es ningún problema. Y luego, como aceite principal, el aceite de oliva, ¿vale? Tenemos la suerte de que en la cuenca mediterránea el aceite predominante es el de oliva, con grandes cualidades nutricionales y, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Vale, seguimos un poco con el método del plato. Aquí un poco lo que os he explicado ahora, pero por partes. Dos partes sería colocar verdura o ensalada, variar la forma, vamos a ser creativos, no siempre pondremos las rodajas de tomate o la ensalada de la misma forma, no, vamos a variar lo máximo que podamos. Verdura al horno, verdura asada, a la plancha, como sea, al wok, ¿vale? Siempre dando frituras y rebozados. De nada sirve hacernos medio plato de verdura, pero que sea en tempura, por ejemplo, siempre alineada con sal y aceite, un poquito de sal y aceite, sin salsas. Luego, el cuarto de los farináceos se puede cambiar entre ellos, pero siempre respetando la porción del plato. Nunca hacer una gran base de carbohidrato con un poquito de tomate encima y una hoja de lechuga, no, que sean más o menos limitados, ¿vale? Eso, repito, estamos hablando de una dieta saludable a grandes rasgos, para población muy general. Luego está claro que, por ejemplo, en deporte y otros ámbitos, vamos a ajustar las proporciones. Repito, me gusta mucho el ejemplo del deportista de élite. Vemos un plato de un deportista de élite y no nos cuadraría en este esquema del plato saludable, ¿vale? Veríamos un gran plato de arroz, a lo mejor arroz blanco, porque necesita energía directa, rápida, y no un arroz integral que le pueda ser un poco pesado durante la competición, ¿vale? Luego veremos grandes cantidades de proteína, a lo mejor al día 300, bueno, 200 gramos de proteína al día, que para la población general no sería saludable o no sería recomendable, pero para colectivos específicos sí, ¿vale? Luego nos queda la parte proteica, elegiremos carnes con poca grasa. Si, por ejemplo, si es un pollo, vamos a quitar un muslo de pollo, nos permite quitarle la piel, pues le quitamos la piel porque es la parte más grasa. Vamos a evitar cocciones grasas, frituras, ¿vale? Vamos a priorizar plancha o parrilla, horno, hervido, papillot, vapor, evitamos fritos, ¿vale? Rebozados y empanados, sobre todo. Se recomienda 3 o 4 huevos por semana. Bueno, sabéis que los huevos han sufrido mucho bullying por el tema del colesterol y tal. Luego se vio que el huevo sí que sube el colesterol, pero en poca medida y lo sube del bueno. Sabéis que hay LDL, que es el malo, y HDL, que es el bueno. Pues resulta que los huevos aumentan el colesterol bueno, nos protege a nivel cardiovascular. Por lo tanto, no hay ningún problema en tomar un huevo al día, ¿vale? Si no tenemos ningún problema de salud, repito. Y finalmente de postre se añadiría una pieza de fruta, ¿vale? Una pieza de fruta mediana. Tampoco nos comeremos 3 plátanos
o después de comer, ¿vale? Porque al final también son calorías y un poco lo que hemos dicho antes del cómputo calórico total, tampoco nos interesa superarlo o, bueno, con el caso contrario, pasarlo por debajo. Nos interesa más o menos buscar un balance, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, con la idea de deciros que el método del plato no restringe a tener siempre la cuadrícula hecha con la proteína a una parte, el carbohidrato a otra parte y la verdura y la fruta a otra. No, lo podemos integrar todo. Por ejemplo, aquí tenemos un trozo de salmón, aquí serían unos 120 gramos de salmón, con unos 70 gramos en crudo de arroz integral y medio plato de verdura, de vegetal, ¿vale? Todo integrado y con un poquito de aceite de oliva. Tenemos una ensalada de arroz integral con sus verduritas y el salmón a la plancha, ¿vale? Eso cumple el método del plato, ¿vale? Luego, un puré, una crema en este caso sería de zanahoria y puerros, ¿vale? Tenemos medio plato de verduras, un cuarto, que sería en este caso el huevo, de proteína, y un cuarto carbohidrato, que sería el pan, el picatoste, que digamos, y la patata, en la base del puré, ¿vale? Todo integrado y cocinado, es un proceso de ebullición y triturado, cocciones saludables, tenemos el puré, ¿vale? Unas ideas más por una ensalada de noche, por ejemplo, unos calamares, un cuarto de plato de lentejas, que como hemos dicho serían de la parte de carbohidratos, que son muy ricas en proteínas y fibra, y medio plato de vegetal. Todo mezclado con un poco de aceite de oliva, tenemos la ensalada. Y también, ¿por qué no?, cumplir el plato saludable a media tarde o por la mañana, a modo de desayuno. Tenemos media tostada de pan, sería un pan en este caso de guasa, de esto más integral, más duro, con un poco de queso tierno, sería una mozzarella, un requesón y una parte vegetal, ¿vale? Tendríamos carbohidrato, pan, vegetal, la parte de los tomates cherry, la albahaca, tal, y la parte proteica, y también un poco grasa, pero grasa saludable, el requesón o la mozzarella, ¿vale? El queso tierno. Vale. Estamos hablando de carbohidratos, proteínas, grasas. Pienso que os habéis apuntado al webinar, ya tenéis alguna idea de qué son, de cuáles son los grandes grupos de macronutrientes, pero así todo vamos a hablar un poco de ello porque a veces hay matices y confusiones, ¿vale? No conozco muy bien vuestras bases, pero bueno, siempre es interesante que alguien os lo recuerde tanto en tanto y que lo tengáis ahí presente. Tenemos 3 grandes grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos serían frutas, cereales, pan, patata, ¿vale? Luego tendríamos las proteínas, tanto animal como vegetal. Ahora tenemos, por ejemplo, el tofu, el seitán, que serían proteínas vegetales. Y luego tendríamos las grasas. Aguacate, o sea, es un fruto, pero de alto contenido graso, por lo tanto lo clasificamos en la parte de las grasas. Y aceite de oliva, por excelencia. Y semillas, la semilla de lino, todo eso es muy graso, ¿vale? Y luego vemos que hay unas intersecciones. Son 3 círculos con 2 intersecciones. En la primera, entre carbohidratos y proteínas, tendríamos las legumbres. Es un poco lo que hemos hablado antes. No tienen un lugar definido en lo que sería el método del plato, sino que sería una mezcla de ambos grupos, porque tienen alto contenido en carbohidratos, pero también alto contenido en proteínas, ¿vale? Además, proteína de calidad, carbohidratos de calidad, fibra, ¿vale? Y luego, entre la proteína y la grasa, tenemos otra intersección, que tenemos los lácteos, por ejemplo, el yogur. El yogur tiene componente graso, pero también tiene componente proteico bastante interesante. Tenemos el salmón es un pescado azul, tiene grasa, pero grasas saludables, y es un 25% de proteína. Por lo tanto, es un alimento proteico por excelencia, pero también graso por excelencia. Y luego tendríamos los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos hay mucha gente que los clasifica dentro de los carbohidratos. No, sería entre las grasas y las proteínas, ¿vale?
tienen lo mismo, tienen un alto contenido en grasas saludables, omega 3, omega 6, y también un alto contenido en proteínas. Por ejemplo, la mantequilla de cacahuete está muy de moda ahora. Aparte de ser un producto altamente calórico, es altamente proteico y altamente graso, ¿vale? ¿No hay preguntas por ahora? Se oye bien, ¿no? Se va entendiendo. Vale, ahora veo preguntas. Vale. Bueno, seguimos este bloque. Ahora son 1:30. Y luego guardamos un poco para preguntas, ¿vale? Que no me salían y ahora me salen todas. Dicen, bueno, hacemos una hora. Dice, buenas tardes, una pregunta. Elaborando dieta hipocalórico, ¿cómo se calculan las necesidades en proteínas, carbohidratos y lípidos? ¿Por un kilo de peso actual o por peso deseable? Vale, ahora hablaremos de esto, ¿vale? Es el segundo método que vamos a comentar, ¿vale? Sería el método más cuantitativo. Pero ya te avanzo que sería por el peso actual y luego haríamos los ajustes pertinentes. Por ejemplo, un individuo de 70 kilos, vamos a calcular por 70 kilos y luego si queremos que baje peso, por ejemplo, queremos que baje 5 kilos, pues vamos a calcular por 65 y haremos una media de eso, un poco realista, porque muchas veces el sesgo es muy ancho y a veces es imposible de conseguir, ¿vale? Haremos los dos límites y haremos una escala descendiente, ¿vale? Eso es un poco al gusto del nutricionista, que digamos. Vale, aquí tenemos la parte más teórica de una alimentación saludable, ¿vale? Las necesidades energéticas diarias de una persona varían en función del metabolismo basal de la persona, o sea, lo que necesita el cuerpo para hacer sus funciones voluntarias, la actividad física que la persona realice y la termogénesis, que sería solo un 10%, que sería el efecto de calor que produce la digestión y el metabolismo de los alimentos y de todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Cómo calculamos las necesidades energéticas? Tenemos bueno, hay muchas fórmulas, muchísimas, pero las dos principales que se utilizan en la población más general serían Harris-Benedict a la izquierda y Mifflin a la derecha, la tabla verde. Son dos fórmulas que nos separan por sexo y tienen en cuenta el peso, la altura y la edad, ¿vale? Son fórmulas con base estadística, ¿vale? Que metiendo estas tres variables que os he comentado, pues tenemos un resultado. Este resultado sería el TMB, la tasa de metabolismo basal, que tenemos en esta tabla azul, ¿vale? Esto lo multiplicaríamos por el nivel de actividad física que hace la persona. Ejercicio, si es una persona muy sedentaria, lo multiplicamos por 1,2, que casi no se mueve. Si es una persona, por el contrario, muy activa, deportista de élite, entrenando 8 horas al día, aparte de que habría otras fórmulas para deportistas de élite, utilizaríamos el factor de 1,9. O sea, multiplicar el resultado de las fórmulas por el 1,9 en ese caso. Decir que en la mayoría de la población el factor que se suele utilizar es 1,2, 1,3, porque hacer una hora de gimnasio al día y 23 horas, de las cuales 8 estamos en la cama y las otras sentados en la oficina, podría considerarse un patrón sedentario, ¿vale? No tenemos que exagerar en el factor de metabolismo basal, porque ¿qué pasará? Calcularemos que las calorías para una persona serán 2.500, las teóricas que hemos calculado, y resultará que las reales serán 2.000. Pues le estamos dando 500 calorías de más al día a esta persona, que se va a traducir en un aumento de peso. Por lo tanto, en este tema vale más ser conservador, ir a la baja, en ese sentido, que no ser exagerado, porque multiplicar este resultado nos puede hacer aumentar de peso, ¿vale? Luego, cuando tenemos las calorías, las vamos a repartir en función de los objetivos que tengamos, ¿vale? No hay unos porcentajes rígidos de alimentación saludable, ¿vale? Sino que se va por rangos. Por ejemplo, proteínas.
de un 10 a un 20% de las calorías totales. De grasas, lípidos, de un 30 a un 35, o hasta de un 25 también se podría decir. Hidratos de carbono, entre un 45 y un 60. Claro. Luego tenemos, bueno, otro método que sería sin pasar por calorías, directamente por los kilos de peso por los kilos de peso corporal, que es un poco más aproximado, pero a la vez más fácil. Que iría por las recomendaciones por kilo de peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, referente a las proteínas, que se recomienda entre 0,8 y 3 gramos de proteína por kilo de peso, pues el rango sería entre 56 y 210 gramos de proteína, ¿vale? ¿Cómo elegimos el valor? Porque como vemos, de 0,8 a 3 tendrá una diferencia de 56 a 210. ¿Cómo elegimos el valor? Pues eso es criterio del profesional, del dietista nutricionista, teniendo en cuenta básicamente el individuo que tiene delante, que está valorando, y sobre todo la finalidad y el tipo de deporte que haga y si tiene alguna patología. Por ejemplo, el 0,8 se utilizaría a modo de mantenimiento. Es lo mínimo que necesita el cuerpo para mantener sus funciones, ¿vale? En cambio, valores como el 3 se han registrado en personas que compiten a nivel olímpico, por ejemplo. Luego, un atleta, un corredor de fondo, necesita 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Son rangos muy anchos que nos dan grandes diferencias y que requieren un ojo crítico para acotarlos, ¿vale? Como hemos dicho antes, aprovechando lo de la pregunta y lo vuelvo a recordar, se calcularía con el peso actual y luego, en función del resultado, vamos a adaptar, ¿vale? Por ejemplo, nos sale que un individuo de 70 kilos necesita 2.500 calorías y unos 250 gramos de carbohidratos. Si queremos que baje de peso, pues vamos a reducir la cantidad de carbohidratos y lípidos para que las calorías finales nos bajen, ¿vale? Es decir, que en dietas hipocalóricas, cuando bajamos de calorías, básicamente para bajar de peso, pues es un tema que sé que muchos estáis ahí esperando cómo hacerlo para bajar de peso. Decir que, bueno, es un tema muy complicado, pero que sobre todo hay que tener en cuenta que las proteínas deben mantenerse, incluso aumentarse, ¿vale? Si hay que recortar de alguna parte, que sea el carbohidrato simple, o sea, refinado, que sea de líquidos, ¿vale? Las proteínas nunca bajarlas, en todo caso subirlas, porque es lo que nos da la estructura del cuerpo, ¿vale? La masa magra, el músculo, es lo que más consume del cuerpo, es lo que nos sostiene, es lo más importante, por decirlo así, a nivel nutricional, a nivel estructural, ¿vale? Luego, tenemos los gramos, ¿vale? Hemos calculado que en un individuo de 70 kilos, por ejemplo, nos quedaríamos en los rangos menores, por ejemplo, 60 gramos de proteínas, 80 gramos de lípidos, 280 gramos de carbohidratos, ¿vale? Pero, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo pasamos esto a la alimentación? Porque ahora tenemos números, ¿vale? Existen herramientas manuales y existen herramientas digitales. Existen como herramientas manuales, y esta es una que me gusta mucho, son las tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España. Editada por la Universidad de Barcelona, el señor Andreu Ferran, el CSNIT, que nos da básicamente son todos los alimentos con todo con todo su análisis nutricional, ¿vale? Por 100 gramos y por ración de consumo normal. Por ejemplo, de un plátano normalmente pesa 150 gramos. Pues vamos a decir qué contienen estos 150 gramos de plátano. Y luego tenemos el Easy Diet, que es de pago, pues es muy útil, y el Odimet, que es gratis, si queréis hacer pruebas, pero la base de datos que utilizan no es la más depurada, que digamos. Hay un poco de contaminación, por lo que se necesita a veces un poco de ojo crítico. Por ejemplo, metemos 100 gramos de pasta y nos dice que 100 gramos de pasta nos aportan 5 calorías. Aquí nos salta una alarma, decimos que esto no es correcto. Sabemos que 100 gramos de pasta son unas 360 kilocalorías, por ejemplo. ¿Vale? Son herramientas informáticas, pero que necesitan el ojo humano, ¿vale? Y convertimos, ¿vale? Porque
100 gramos de proteína no equivalen a 100 gramos de pollo, por ejemplo. Decimos que 100 gramos de pollo tienen a lo mejor 22 gramos de proteína. Pues ahí es un juego de cuadrar, poco más o menos, las necesidades con los alimentos y tal. ¿Vale? Cuarto, repartimos. Tenemos ya las conversiones, los alimentos que nos gustan, las conversiones con el pollo, con la pasta, bueno, con lo que la persona normalmente consume. Pero ¿cómo lo repartimos a nivel semanal más o menos y de forma más o menos saludable? No vamos a meter toda la proteína en un día, luego el segundo día todo carbohidratos, no. Vamos a seguir un poco las recomendaciones que nos dicen los organismos, por ejemplo, como la OMS, hoy que tienen alguna mancanza, pero bueno, vamos a seguir estos consejos. Por ejemplo, frutas, verduras y legumbres, ¿vale? Como lentejas y alubias, frutos secos y cereales integrales, eso debería ser la base de la alimentación, ¿vale? Luego, al día, al menos 400 gramos, que serían unas 5 porciones de frutas y hortalizas al día. Luego, tema azúcares. Tema azúcares es un problema que está tiene bastante raíz en la sociedad y tenemos que tratarlo con mucho ojo. Aquí yo os he bajado la recomendación. La OMS dice que como máximo 50 gramos al día, un 10% de la ingesta calórica. Yo aquí he puesto 5% de azúcares libres que equivalen a 25 gramos. Y por no ponernos un cero, ¿vale? Porque yo aquí pondría un cero. Y creo que todo nutricionista hoy en día pondría un cero, ¿vale? Porque el azúcar simple, salvo algunas ocasiones especiales, como por ejemplo deportistas de élite que necesitan bebidas isotónicas con azúcar y tal, el azúcar no nos aporta ningún beneficio a nivel del organismo, ¿vale? El carbohidrato que podamos obtener lo obtenemos de otras fuentes, junto con la fibra y con sus vitaminas y minerales. Vale, aquí en rojo vemos que el consumo real de azúcar simple, de azúcar de azucarera, ¿vale? De azúcar simple al día, a nivel español son 75 gramos al día. Cuando la OMS, a modo de precaución, dice no superar los 50, y los nutricionistas decimos 25 o 0, ¿vale? Luego, tema grasas. Las grasas no son el demonio, al contrario, son necesarias para el mantenimiento del organismo, para el metabolismo y para las funciones vitales, ¿vale? Pero hay tipos de grasa, no toda la grasa es buena. Del porcentaje total de calorías, el 30% debería venir más o menos el 30%, 25, 35% de las grasas, pero sobre todo de grasas no saturadas, y saturadas pero de origen natural, ¿vale? Tendríamos que evitar, por ejemplo, nata, mantequillas clarificadas, manteca de cerdo y sobre todo las grasas trans, de todos los tipos, sin excepción alguna. En particular, las producidas industrialmente, las que encontramos en las pizzas, prefabricadas, obviamente, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites refinados, hidrogenizados, invertidos. Todo eso nos aporta grasas muy poco saludables, ¿vale? Llenas de radicales libres, que los radicales libres lo que nos provoca es un estrés oxidativo en el cuerpo que se traduce con inflamación y patologías, ¿vale? Un día hablaremos del estrés oxidativo, si os parece. Me preguntáis ahí en la organización y hablamos. Y, y luego, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte del medio saludable y deberían evitarse. Recordad que antes en las pirámides alimentarias, en el vértice superior, entraban las grasas trans industriales, que ya decían que se tenían que consumir poco, pero estaban allí, ¿vale? Consumo opcional. Ya sabemos que para nosotros un consumo opcional es lo que nos venga bien, ¿vale? Ahí. El último punto, la sal. Menos de 5 gramos al día. Bueno, 5 gramos ya es bastante, por lo tanto que a menos que tengamos alguna patología renal o similar, o alguna contraindicación cardiovascular, 5 gramos, 4, está bien, ¿vale? Y la sal siempre yodada, porque estamos en una región en que tenemos pocas fuentes de yodo, ¿vale? El yodo es un micronutriente, es un mineral que interviene
en el metabolismo tiroideo, ¿vale? En la glándula tiroides. Ya sabemos que hay gente con hipertiroidismo, hipotiroidismo, que nos hace engordar, adelgazar, ¿vale? Por lo tanto, la sal iodada es una buena manera de consumir el yodo necesario, ya que por la alimentación difícilmente lo vamos a conseguir, ¿vale? A ver cómo vamos de tiempo. Vale, 45. ¿Preguntas por ahora? ¿No hay más? Bueno, sí, espera, me sale otra aquí. Me van saliendo, no sé por qué, pero bueno, a medida que me salgan las... Dice, y la pirámide propuesta por la Comunidad Europea también propone cerveza y vino, pero resalta que es no recomendado. Sí, pero es que es eso, es que ya lo ponen. Y justo ponerlo ya estás dando una idea visual de que está en una herramienta que se utiliza para promover la alimentación saludable. ¿Vale? Aquí veo otra pregunta de Claudia. ¿Los jugos de fruta que son preparados en casa sustituyen la fruta como tal? ¿O se debe consumir la fruta completa? No, no se lo sustituyen. Cuando exprimimos una fruta, lo que hacemos es separar la fibra, bueno, toda la matriz sólida de la líquida, ¿vale? Y consumimos la líquida y desechamos la sólida. ¿Qué hay dentro de la fracción líquida de la fruta? El azúcar, puro y duro. ¿Y qué queda en la fracción sólida? Lo que nos interesa de la fruta, las vitaminas, los minerales, la fibra, ¿vale? Por lo tanto, no es malo consumir un zumo de fruta, de tanto en tanto, pero no podemos sustituir la fruta con el jugo de fruta, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. Es como decir que la patata o la patata frita es una verdura. No, son errores muy comunes que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? A ver si veamos preguntas. A rato se entrecorta. ¿Lo veis bien ahora? Vale. Bueno, seguimos. Aquí vemos el estudio que os decía antes de la mediana de consumo diario a nivel español referente al azúcar simple, ¿vale? Al azúcar blanco, al azúcar de mesa o al que añade la industria a los alimentos que tomamos. Vemos que son unos 76,3 gramos de media al día cuando la OMS como máximo decía 50 y era un límite muy elevado, ¿vale? Tenemos que intentar reducir el consumo de azúcar añadido a cero, ¿vale? A ver, tema de las preguntas, que me sabe mal que quede alguna sin responder, pero pues, por aquí. Vale, ahora las veo todas. Soy cetogénica, entreno todos los días en ayuno y sin problema, me siento mejor que nunca. ¿Por qué recomiendas el arroz? ¿Crees que es necesario? ¿Cuáles consideras carbohidratos saludables? No recomiendo. El arroz es un carbohidrato como otro, ¿vale? Sí, voy a subir la presentación luego. Va a quedar todo grabado. La dieta cetogénica tiene beneficios a algunos individuos y a otros no, ¿vale? Si queréis, es que es un tema muy ancho, muy amplio. Si queréis algún día proponed a la organización o a quien tengáis contacto de hacer otro webinar referente, por ejemplo, a la dieta cetogénica y los ayunos intermitentes. Son temas que están muy vigentes día a día. Todo el mundo hace dietas cetogénicas, ayunos, ¿vale? Y creo que es tema que necesita una visión también un poco crítica. No digo ni que sea ni bueno ni malo, no me quiero mojar, porque hay matices, hay muchos matices, depende de la persona, depende de las necesidades de la misma, de cómo se adapte, del tipo de deporte que haga, ¿vale? Tiene beneficios, pero depende de cuándo, ¿vale? A ver, más preguntas. No veo más. La miel, de Javier López, perdón, aquí la veo. La miel es azúcar puro. La miel se traduce en azúcar blanco, ¿vale? Miel, jarabe, jarabe de arroz,
jarabe de fructosa, maltodextrinas, jarabe invertido, todo lo que veáis malteado también, todo eso es sinónimo de azúcar simple, ¿vale? También es otro tema, sería otro tema de webinar, cómo identificar el azúcar. Cómo identificar el azúcar simple en las etiquetas. Sería un webinar de leer etiquetas, de interpretar la información que nos dan, que muchas veces puede ser confusa y difícil de interpretar por la población general, ¿vale? Y creo que sería también un tema a tocar muy interesante, ¿vale? Bueno, pasamos un poco nos quedan 10 minutos, a las consecuencias de no tener una alimentación saludable, ¿vale? Consecuencias, vamos a hablar de la obesidad y de la diabetes muy rápidamente, porque son las más prevalentes, aunque no son las únicas, ni mucho menos, ¿vale? Obesidad, ya sabemos que es la obesidad, que es un estado patológico que se caracteriza por un exceso de acumulación excesiva de grasa y, nos conlleva a otras patologías asociadas como la diabetes tipo 2, los problemas psicológicos, cardiovasculares o sistemas respiratorios, ¿vale? Nos compromete a la salud en general. Sería una plurienfermedad, digámoslo así, ¿vale? Provoca 2,8 millones de muertes al año. Ahora que las pandemias están también tan de moda, la obesidad es una pandemia que hace mucho tiempo que nos está azotando y no ha recibido la atención que requiere, porque la obesidad ha ido haciendo ahí el daño siempre, el mismo continuo, pum, pum. En cambio, la actual ha sido tajante, pero la obesidad, mira, 2,8 millones de muertes al año, ¿vale? Creo que el sistema sanitario debería prestar un poco de atención, sobre todo los gobiernos, en este sentido, ¿vale? La definición de obesidad sería un poco un IMC en relación a altura-peso, más de 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. El índice de cintura, más de 102 centímetros de cintura en hombres, o más de 88 en mujeres. Y, por ejemplo, decir que en Cataluña, en 2016, el 12,6% de la población padecía obesidad. 12,6. Y en total, un 26% padecía sobrepeso u obesidad. ¿Vale? El sobrepeso es el preludio de la obesidad muchas veces. ¿Vale? Seguimos. Por ejemplo, aquí hablamos de cómo va aumentando la obesidad año tras año. Comparando el 2016 con el 2018, vemos que la obesidad aumenta un 2,9%. Es un ritmo muy alto, ¿vale? Y cada vez más rápido, ¿vale? Y separado por países, vemos que Estados Unidos, México, todas las Américas, se llevan la medalla de oro de la obesidad, ¿vale? Eso es porque tienen unos estilos de vida muy basados en sedentarismo, alto consumo de carbohidratos refinados, azúcar, bebidas azucaradas, grasas poco saludables, fritos, muy poca verdura, muy poca fruta, ¿vale? Mucho alcohol también. Aquí, la diabetes también. Y la adicción que crea el azúcar. ¿Por qué creéis que hay azúcar en todos los productos? Por ejemplo, en un ketchup hay azúcar, o en un pan blanco hay azúcar. En una pizza hay azúcar. En productos salados hay azúcar. ¿Por qué hay tanto azúcar? Además de ser un buen conservante, porque es adictivo, ¿vale? Y la industria quiere que seamos adictivos a sus productos, porque miran por su bolsillo, no por nuestra salud. Ese estudio clasifica o califica al azúcar como sustancia tan o más adictiva como la marihuana, el tabaco, la tecnología, el alcohol, el juego, las pastillas, ¿vale? Si queréis, bueno, si queréis la referencia, mirad, ese artículo es muy interesante y impactante. Y cogéis las etiquetas y ir mirando un poco los ingredientes de cada producto, incluso sean salados, y veréis cómo sale azúcar y decís, pero ¿cómo me están metiendo 10 gramos de azúcar en una porción pequeña de ketchup? ¿Por qué? Pues adicción, ¿vale?
A ver, nos quedan 5 minutos. Veo si hay preguntas. A ver, echar por aquí. Llame, esto está resuelto. Resuelto. La cetogénesis queda pendiente. ¿Vale? Vale. ¿Vas a subir la presentación? Sí. Siento que no me queda hasta el final. Tengo física. Sí, queda todo guardado, ¿vale? Estoy pidiendo si queda guardado, quedará colgado. Vale. Pues, bueno, nada. Aquí tenéis un poco el tipo de alimentación en función de otros países. ¿Veis? La pobreza aquí azota la alimentación. Y vemos que es una alimentación pobre, con una grasa muy poco saludable, con una base de arroz, de carbohidrato barato, básicamente, poca verdura. Aquí hay un limitante económico, ¿vale? Pero, si no lo vemos, veis, aquí luego tenemos una población asiática con gran base de fruta, verdura, también carbohidrato integral, algo de proteína, aquí, bueno, mucha fruta, no vemos alcohol, ¿vale? Decir que la población asiática es la población que más esperanza de vida tiene. Y la gente se pregunta muchas veces por qué. Pues la alimentación es un punto que lo explica bastante bien. Por ejemplo, aquí, Alemania, todo alcohol, poca fruta, mucho procesado. Esto es lo que comen durante una semana, más o menos. Una semana o 10 días, no recuerdo muy bien cómo estaba hecho el estudio. Todo de embutido, helados, todo empaquetado. Hay algo de verdura, pero poca, ¿vale? Los australianos también, mira, tabacos, porque decíamos que en dieta se incluye la rutina, el estilo de vida, ¿vale? El tabaco se incluye en la dieta. Todo carne roja, mucha bebida azucarada por detrás, que parece un laboratorio casi casi. Todo encima del horno está lleno de pastelitos, de cereales de desayuno, todo azúcar, poca verdura. Los americanos, bueno, Coca-Cola, que sobrepasa la altura del hombre, procesados que ya no se sabe ni qué productos son, ¿vale? Alguna zanahoria, dos trozos de brócoli que no se va a comer nadie, ¿vale? Cremas de frutos secos no saludables, ¿vale? Aquí tenemos un poco la relación, ya para terminar, damos 5 minutos, ya para terminar. Por ejemplo, la Fundación Española del Corazón, editando un estudio, ¿vale? Con la colaboración de Coca-Cola, ¿vale? Un estudio referente a la dieta saludable con la colaboración de Coca-Cola, un grupo alimentario que solo tiene productos no saludables, ¿vale? Pero el dinero hace lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser muy críticos detrás de, bueno, con el tema este de la alimentación saludable, ¿vale? Aquí una campaña que lanzó Carlos Ríos, no sé si está de moda en Instagram, cargando contra una campaña que se hizo en Alcampo, La Vida Azul, que nos recomendaban nevaditos, pastas artesanas, chocolate Milka como producto saludable, y realmente saludable no tenía nada. Y bueno, Carlos Ríos lanzó un boicot, tuvo éxito y terminaron retirando la campaña azul, ¿vale? La Vida Azul, que digamos. Y bueno, como resumen ya final, recomendaciones, mensaje para un take home, para llevar a casa. Basar la alimentación con la columna verde, producto no procesado, ¿vale? Natural, sin envasar, complementado con algunos envasados saludables, sabiendo leer las etiquetas, que repito que sería un buen webinar pendiente, cómo leer etiquetas y identificar productos saludables y no saludables, y luego evitar, sobre todo, los ultraprocesados, ¿vale? Aquellos productos industriales, salchichas que no son salchichas, los helados que no son helados, las patatas fritas que no tienen por qué formar parte de nuestra alimentación, ¿vale? Las bebidas azucaradas y, bueno, sobre todo, en este cuadro de alcohol, que ya lo he sacado.
No es que lo tengamos que evitar, es que ya no tiene que estar dentro del contexto de alimentación saludable. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que os haya servido de algo, habéis aprendido algo. Si tenéis alguna pregunta, aún estoy aquí. Y sobre todo que seáis un poco críticos con este tema porque nos rodea, es la alimentación saludable. Todo el mundo sabe de alimentación, supuestamente, y a fin de cuentas nadie sabe, ¿vale? Y nos queremos recomendaciones que no tienen ni pies ni cabeza y al final estamos jugando con nuestra salud, ¿vale? Y creo que es un tema que necesita mucha atención, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Un saludo. Que vaya bien.